que a nosotros nos llaman dictadura aquí en Venezuela, pero resulta que en Brasil ganó Dilma Rousseff. Yo se lo digo a la gente que va en la camionetica ahorita, porque yo creo que debemos es analizar, detenernos a pensar un ratico. Pensar no cuesta mucho. O sea, sentémonos a pensar más allá de aquellas cosas vacías que nos dicen a través de los medios de comunicación, que son de ellos, y lo que nos dicen a través de las redes sociales, que son también de ellos. Gana Dilma Rousseff, movimiento progresista, y le dan un golpe de Estado. E imponen un gobierno y meten a Lula da Silva preso. Ajá, golpe de Estado. ¿Eso es democrático? Es lo que me pregunto. En el Paraguay hicieron lo mismo y sacaron al presidente y pusieron uno también por golpe de Estado. Manuel Zelaya en Honduras la misma tragedia. Llegó al poder, un golpe de Estado. Y después creo que en Honduras fue también donde hubo una elección hace 4 años y se fue la luz. Y el CNE se robaron las elecciones. Y se robaron las elecciones y se fue la luz en el CNE. Imagínate tú si eso pasara en Venezuela. Y nadie pidió acta. Y nadie pidió acta, ni mucho menos. Pero además de eso, Arlen, uno ve casos como la cantidad de muertos que han habido en Colombia con falsos positivos, etcétera, que por primera vez llega alguien de izquierda y lo tienen presionado por todos lados, como es Gustavo Petro. Y ves el golpe de Estado en Bolivia con Evo Morales. Y así vamos viendo. Salvador Allende en Chile montaron una dictadura fascista que duró 18 años y trajo muchísimos muertos a Chile. Entonces tú dices, o sea, ¿esto se trata de democracia o es sencillamente que aquellos quienes ostentan el poder y los privilegios, que son los verdaderos enchufados, correcto, porque tienen toda la vida enchufados en la misma cosa, igual que María Corina, que Caprile, que Leopoldo, que son los verdaderos enchufados de toda la vida de la política? Entonces cuando ven una transformación, porque tú le quitas la plata que era de su familia para hacerla en la misión vivienda, o le quitas su plata para hacerla en la misión Robinson y apostarse a la misión Robinson o a la misión Sucre o a la misión Rivas, y comienzas a graduar médicos y comienzas a invertir en la educación, comienzas a invertir en la salud, entonces te desestabiliza en todo un país, que han llegado al tupé de bloquearnos y sancionarnos también, buscando los mismos venezolanos esas sanciones y el bloqueo. Es decir, es la misma ala fascista que no entiende de democracia, que nosotros en el 2004 dijeron que era fraude, que en el 2006 en la elección presidencial dijeron que había fraude, que en el 2002 nos tiraron un golpe de Estado, que en el 2002 tiraron un golpe de Estado, pero nadie se hizo responsable, que en el 2013 también cantaron fraude en el 2018 y cantaron fraude en el 2024. Entonces viven cantando fraude, pero nunca presentan una prueba. Pero además quieren imponer su visión del mundo sin democracia alguna, pero critican diciendo que esta es una dictadura cuando los verdaderos dictadores del mundo siempre han sido ellos. Fíjate que Hitler le decía dictador a Hindenburg, que era el que le había ganado las elecciones. Porque Hindenburg, ante el arrebato, fíjate, pero mira lo parecido histórico. Yo quisiera que usted ahí en su casa o en su carro escuche este paralelo histórico. Un señor llamado Hindenburg, ¿verdad?, del centro político, gana las elecciones a Hitler. Hitler dice que hubo fraude. Y entonces los seguidores de Hitler empiezan a asesinar gente en la calle y duran casi 6 meses en eso. Por eso Hindenburg firma con el Parlamento una ley en contra de la violencia política. Y empiezan a encarcelar a los violentos, a los que asesinaron, a los que mataron, a los que cometieron delitos políticos. Y entonces el gran grito de Hitler, antes del proceso electoral siguiente, que fue el que ganó, es: no solo nos hicieron fraude, sino que ahora no hay democracia. Mataron la democracia, decía Hitler. Sí, la democracia es hacer ellos lo que les da la gana. Exactamente. Matar gente, y después que llegó al privatizar, mató la democracia verdaderamente. Entonces, ese es el gran peligro que se cierne sobre el futuro de Venezuela si la derecha lograra su cometido, porque no es cualquier derecha la que tenemos en Venezuela, Daniel. Hay derechas democráticas, derechas que son liberales, pero la nuestra no lo es. Pero la que tiene el apoyo de los gringos en Venezuela, no. La que maneja el billete, tú que me escuchas por las redes sociales, que me estás viendo, y quienes nos escuchan a través de la radio y en las camioneticas, esta derecha que nos adversa es la fascista. Así es. Es la que no admite que podamos sentarnos en una mesa tus hijos y los míos. La convivencia. La que no admite que haya convivencia democrática, sino que tiene que desaparecer al otro sector para ellos poder gobernar. Entonces nosotros no podemos permitir eso. Mira, son las 5:24 y me gustaría escuchar un audio del gobernador José Alejandro Terán hablando sobre el tema del fascismo en La Guaira, para trasladarlo a lo regional. Adelante, estudio. En La Guaira, mientras que aquí ocurrían las guarimbas en el este de Caracas,
en La Guaira nosotros estábamos celebrando los Juegos Suramericanos de Playa. Es decir, que eso no es una cultura que responda a la idiosincrasia del guaireño. Y tiene que ver entonces con estos elementos que conversábamos de la guerra cognitiva y de las operaciones de tipo psicológico que logró captar en un mínimo sector de la juventud que de manera violenta respondieron a estos planes, a quienes planificaron esto, que no fue un hecho aislado, fue un acto de terrorismo, hasta que era un símbolo, no solo del chavismo, sino de la guaireñidad. Ellos prendieron candela al Fortín El Vigía, que es una institución patrimonial de la nación, y además allí quemaron la bandera bordada por Josefa Joaquina Sánchez Bastida, la bandera del Estado La Guaira, la bajaron y le encendieron candela y tumbaron el monumento del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez. Es decir, que había toda una intencionalidad de borrar nuestra historia, de atacar los elementos de nuestra historia y por supuesto ejecutados por personas que no tienen ni siquiera la más mínima noción. Cuando los entrevistamos, a los que tumbaron la estatua de Hugo Chávez, que ya están presos, y los entrevistamos, primero, muchos no están inscritos en el registro electoral, ni siquiera participaron en las elecciones, algunos hasta menores de edad, y otros ni siquiera conocieron a Chávez. Tú les preguntas, pues, ¿por qué lo hiciste? O sea, ¿qué te motivó? No hay ningún tipo de respuesta que pueda responder a un elemento de carácter racional. Entonces estaban cumpliendo órdenes o actuando simplemente por odio. Algunos, profesor, parece mentira. Al día siguiente capturamos a uno que incendió un módulo policial porque se devolvió a tomarse una foto, a grabarse un TikTok, porque era la forma como él podía demostrar que él había participado en la quema y poder cobrar lo que le habían ofrecido. 5 jóvenes que se encapucharon y luego fueron capturados, confesaron que 2 dirigentes políticos le dieron $400 para que ellos se grabaran el video. Ellos se graban el video encapuchados generando amenazas y luego los dirigentes ni siquiera le pagaron. Bueno, el gobernador habla un poco, Arlén, del fascismo, pero trasladado a La Guaira. ¿Ok? El terrorismo combinado con el fascismo, que es la herramienta que usa permanentemente para milanar a los pueblos, para asustar, para imponer su verdad, que tienen 2 caminos. Tienen las redes sociales para crear terror, tienen los medios de comunicación para crear terror como un solo estamento tecnológico, y tienen también el conjunto de bandas armadas que contratan en la calle para que puedan entonces hacer realidad ese terror para lograr los cometidos que ellos tienen planificados. ¿Qué me puedes decir tú al respecto, Arlene? Oye, fíjate que precisamente, Daniel, porque es importante que nuestro pueblo entienda el paralelismo que hay, que son fascistas, que no es una retórica, porque su práctica lo es. Fíjate, los camisas pardas que eran las bandas armadas que Hitler tenía antes de llegar al poder y después lo convirtió en las SS, que fueron los que perpetraron todos los crímenes en el poder. Pero lo otro que tú decías, las redes sociales y toda la gran campaña de propaganda, eso precisamente es lo que hizo el fascismo para llegar al poder y para después consolidarse en el poder. Recordemos que el famoso teórico de la propaganda es nazi, fue Goebbels, que decía que de él es la frase que dice que una mentira repetida 1000 veces la conviertes en una verdad. Goebbels, ¿cómo comenzó todo? Con la tecnología de entonces. Él tenía un programa de radio y desde el programa de radio decía cualquier barbaridad e incluso daba las instrucciones desde allí de lo que iban a hacer en esa noche. Por ejemplo, la famosa noche de los cuchillos largos, donde asesinaron a un montón de intelectuales de izquierda. Esa noche, precisamente en el día, Goebbels dio la señal de que era el momento de que fueran y sacaran los lápices y rayaran los cuadernos. Era el símbolo, la simbología que estaba usando para que en la noche salieran los camisas pardas a asesinar con cuchillos, que eran los lápices, los supuestos lápices, rayaran a los cuadernos rojos, que eran los comunistas, y asesinaron a cientos de personas en la calle. Y a eso quieren llevar nuestro país. A eso nos quisieron llevar el 29. El 29. Ellos llamaron a asesinar. En la guarimba nos quisieron llevar a eso, la del 2017, creo que, si mal no recuerdo. Correcto. O sea, nos quisieron llevar cuando Capriles mandó a descargar, con otras palabras, su rabia a la gente en la calle porque habían perdido la elección. Yo creo que esta derecha fascista, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo nacional, porque aquí hay democracia plena. Así es. Y todo el mundo puede participar, como en una junta de condominio, como una junta de vecinos, como un consejo comunal, mejor dicho. O sea, la gente puede participar porque cada quien tiene ideas, cada quien tiene proyectos. Tiene que haber un modelo de país y todo el mundo le aporta. Lo que sí no puede pasar es que tengamos al vecino loco.
al vecino trastocado, al vecino que no entiende razones, ese que tú estás en la junta de condominio y después que se hizo la elección, entonces llama a formar un rollo porque él no llegó a tiempo o porque sencillamente el resultado no le favoreció, ese vecino que después se queda hablando solo como se están quedando ellos ahorita hablando solo. Porque al final de cuentas una cosa es lo que quieren poner a través de aquí de las redes sociales y la realidad de la calle termina hablando. Así es. Usted está en su camionetica ahorita y viene de su trabajo y viene del centro de salud, está en la calle. Es decir, al final de cuentas, el significante vacío que quieren imponer libertad y democracia a través de los medios de comunicación para llegar a un modelo que niegue la existencia del otro, que niegue la existencia del otro, que salgan a matar chavistas, que salgan a matar maduristas. Yo creo que eso va a quedar poco a poco rezagado en la historia. Yo creo que nosotros estamos en un eslabón, Arlén, más elevado de la cadena humana, aquella que protege el planeta Tierra, aquella que no quiere guerras en el mundo. Escúchese bien, nosotros no somos los de las guerras, son los matones que nos quieren imponer una verdad. O sea, y este problema en Venezuela no es por libertad y democracia, es por plata. Es por plata, sencillamente por eso, por privilegio de una clase que chupó esa mandarina toda la vida del petróleo venezolano. Entonces tenemos que estar en cuenta que mosca, porque una cosa es llamar al diablo y otra es verlo llegar, porque si esa clase de dirigente llegara a gobernar el país, ¿dónde va a terminar la política venezolana? Que participe todo el que quiera, pero hay que comenzar a revisar en los colegios, en las universidades, en los caseríos, si nosotros queremos de verdad que este país lo gobierne el ala fascista de la derecha venezolana. Porque la derecha que participe tranquilamente, pero hay que ver si nosotros vamos a seguir permitiendo que la derecha fascista irracional se imponga como tesis política en Venezuela. Y que no sea la política donde tus hijos y los míos se puedan ver en una escuela, se puedan abrazar, donde tú eres opositor y eres mi hermano y yo puedo jugar dominó contigo y podemos debatir la política con altura. Y si tú ganaste una elección y yo perdí y de repente yo gané y tú perdiste, nos demos la mano como cuando pierden los tiburones, cuando pierden los leones. Y no tengamos que imponer a la gente una frustración por las equivocaciones del propio liderazgo opositor, diciendo, no fue que yo me equivoqué, fue que nos robaron. En vez de decirle la verdad a la gente, me equivoqué, no hice lo correcto y en este momento la gente no nos acompañó. Y aquí hay ejemplos claros de la política que no es fascista. El comandante Chávez en el 2007 perdió la elección de la reforma. Y el comandante Chávez no dijo salgan a descargar la rabia. No, reconoció. El comandante Chávez reconoció y llamó a las 3R. Revisión, rectificación y reimpulso de toda la política revolucionaria para ver por qué el pueblo no nos había acompañado en esa elección. No agarró y mandó a la gente a la calle a matarse unos con otros. Y el chavismo, ¿qué hizo? Se recogió y se comenzó a hacer sus asambleas. Qué bonito sería que la oposición venezolana, en vez de asumir sus errores, que no se encontraron con Rosales, que no se encontraron con el de Nueva Esparta, que no se encontraron con el de Barinas, que no se encontraron con el de Cogede, que no tenían los testigos completos, que no hicieron una gerencia correcta para tener todos los testigos en todo el estado, que no lograron movilizar a los niní para la elección. Ojalá que hicieran un acto reflexivo y le dijeran a la gente, miren, esta no lo logramos, lo podemos lograr después. Entonces no se crearía este sentimiento que hay ahorita en parte de la población venezolana. No te dejes engañar y no sigas acompañando a los fascistas, porque aquí hay derechas que sí pueden tener un proyecto de país que involucre encontrarnos todos los sectores, sí, pero no puede ser este sector. Mira, ya son las 5:33, Arlén, y me tengo que ir con una música de esa de la sabrosa, de esa que yo escuchaba en el barrio Mirabal, Tito Roja con Siempre Seré. Adelante, estudio.